En abril de 2003, en el apacible poblado sueco de Dalborge, un grupo de obreros comenzó el desmantelamiento de un antiguo granero que había pertenecido al difunto pastor Lars Engman. Nadie esperaba encontrar allí más que madera carcomida y herramientas oxidadas. Sin embargo, al remover una lona polvorienta entre vigas partidas y basura acumulada, hallaron un automóvil olvidado, un Saab 900 azul, cubierto por décadas de silencio. El número de matrícula, aún legible, correspondía a Erik y Linnea Falk, un matrimonio que había desaparecido sin dejar rastro en 1987, durante años. Su desaparición se había reducido a un rumor rural. Algunos hablaban de un accidente en carretera, otros de una fuga premeditada, incluso de un suicidio pactado. Las hipótesis se multiplicaban, alimentadas por la falta de pruebas. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente por la región, suscitando un renovado interés. En un caso que muchos creían olvidado, la policía local acudió de inmediato, pero al tratarse de un suceso vinculado a una desaparición no resuelta, fue asignado a un investigador con experiencia en zonas remotas. El detective Niels Borg, calmado, metódico y reservado, Borge llegó al lugar con una sola premisa: cada secreto enterrado encuentra su momento para resurgir. Lo primero que le llamó la atención fue la disparidad en los testimonios de los vecinos más antiguos. Muchos decían no recordar nada. Otros afirmaban que jamás habían visto ese coche. Pero una voz disonante emergió en Clara Blom, una mujer, viuda que vivía frente a la antigua casa del pastor. Declaró que años atrás había notado un coche azul en el terreno de Engman. Aunque en su momento no lo consideró relevante, su recuerdo fue el primer hilo real en un tapiz tejido por él. Oviedo. Mientras los agentes acordonaban la zona y revisaban el terreno palmo a palmo, Borg comenzó a construir su cronología. En su libreta apuntó nombres, fechas y duda. Sabía que en lugares pequeños como Dalborg, la verdad se esconde más por costumbre que por intención. No tardó en enterarse de que Engman había vivido solo hasta su muerte, 5 años antes, sin herederos ni visitas frecuentes. Algunos lo recordaban como un hombre estricto pero justo, otros como un alma distante que en los últimos años se volvió huraña y reacia al contacto. Borg encontró en ese contraste un signo en algo había quebrado al pastor. Algo quizzes, relacionado con ese coche escondido y con los nombres que durante 16 años nadie había pronunciado en voz alta. El investigador pidió acceso a los registros parroquiales, a los archivos municipales y a todo lo que pudiera vincular a Engman con los Falk. Una nueva búsqueda comenzaba, no solo para entender lo que había ocurrido con Erik y Linnea, sino para desenterrar lo que Dalborg había preferido no ver. En junio de 1987, Erik y Linnea Falk salieron de su casa en dirección sur con la intención de pasar el fin de semana fuera del pueblo. Una decisión espontánea, motivada por una invitación a un festival de música en Terschem, y el deseo de reencontrarse con viejos amigos, dejando atrás por unos días la rutina estable de su vida como profesores en una escuela secundaria de Dalborg, donde eran conocidos por su discreción, compromiso docente y una relación conyugal aparentemente serena que no había dado jamás motivos de sospecha o preocupación entre vecinos o colegas, y que muchos consideraban ejemplar en su sencillez. Aquel sábado por la mañana se les vio por última vez en una pequeña cafetería en las afueras del pueblo, donde compraron 2 cafés para llevar y un par de pasteles que colocaron en una bolsa de papel antes de regresar al coche. Un Saab 900 azul oscuro, registrado a nombre de Erik, vehículo que utilizaban exclusivamente para salidas largas o asuntos familiares importantes, lo que hacía aún más extraña la falta de cualquier rastro posterior. Tras abandonar la cafetería, el vehículo nunca fue captado por cámaras de tráfico, lo cual, para 1987, no era del todo inusual, pero sí limitaba las posibilidades de rastreo, ya que las autoridades locales no contaban con tecnología ni recursos suficientes para reconstruir un trayecto completo, especialmente en áreas rurales. La denuncia por desaparición fue presentada por el hermano de Linnea, apenas 12 horas después de la última comunicación telefónica. Al notar que la pareja no había llegado a su destino ni respondía llamadas, lo que activó una investigación.
preliminar centrada en rutas forestales, hospitales y alojamientos temporales, sin que se hallara ningún indicio concluyente. A medida que pasaban los días sin señales ni mensajes, comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos apuntaban a la posibilidad de una crisis matrimonial oculta. Otros hablaban de problemas financieros o deudas acumuladas no faltarán, quienes insinuaron un deseo de cortar con todo y empezar de nuevo en otra ciudad o país. Aunque dichas teorías se desplomaban ante la falta de antecedentes o comportamientos inusuales, las cuentas bancarias permanecían intactas. No hubo movimientos recientes en sus documentos oficiales, ni compras sospechosas, y los testimonios de amigos cercanos y familiares insistían en que nada en su comportamiento reciente sugería desesperación o planes de fuga. La investigación se estancó oficialmente al cabo de 3 semanas, con la única conclusión de que se trataba de una desaparición sin elementos criminales identificables, un cierre provisional que dejó más preguntas que respuestas y que afectó profundamente a sus allegados, especialmente a los padres de Eric, quienes se negaron hasta su muerte a retirar sus pertenencias del hogar compartido, convencidos de que un día volverían. La única figura que desde un inicio evitó cualquier comentario fue Lars Engman, el pastor local, quien al ser consultado sobre si había tenido contacto reciente con los Faulk, respondió siempre de forma esquiva, mencionando generalidades sobre la comunidad, pero sin referirse directamente a la pareja, lo que en su momento fue interpretado como el silencio de un anciano ajeno a las especulaciones. Aunque con los años, y especialmente tras el hallazgo del coche, esa misma evasión adquirió otro peso, más oscuro, más estructurado, como si cada omisión hubiera sido medida con precisión para no cruzar una línea, pero tampoco revelar nada, dejando así al pueblo atrapado entre la duda y la negación durante más de una década. El detective Niels Borg centró su investigación en el pasado del pastor Lars Engman, figura central de la vida comunitaria de Dalborg durante más de 3 décadas, un hombre que había celebrado bodas, bautizos y funerales con la misma solemnidad meticulosa, ganándose la confianza de generaciones enteras, pero cuya transformación paulatina, según varios feligreses entrevistados, comenzó a notarse poco después del verano de 1987, coincidiendo discretamente con la desaparición de los Faulk, aunque nadie lo había vinculado directamente hasta entonces, como si el respeto social hacia la figura del pastor hubiese suprimido cualquier pensamiento fuera del marco de la fe. Con acceso a los archivos parroquiales, Borg reconstruyó una cronología precisa de las actividades de Engman, notando que, tras la desaparición de Eric y Linnea, su rutina había cambiado de forma silenciosa, pero evidente en cancelaciones de visitas comunitarias, clausura parcial de áreas de la propiedad, y un aislamiento progresivo, que se disimulaba bajo la excusa de retiros espirituales y tareas personales, lo cual, en su momento, no generó alarma, pero ahora constituía un patrón. En el interior de la vivienda del pastor, que había permanecido cerrada desde su fallecimiento en 1998, se encontraron múltiples objetos personales, preservados en estanterías cuidadosamente organizadas, incluyendo una colección de diarios, escritos a mano, que abarcaban casi 20 años, donde predominaban reflexiones teológicas, pasajes bíblicos y observaciones sobre el comportamiento de los miembros de la comunidad, todo expresado en un lenguaje que progresivamente se tornaba más rígido, más absolutista, hasta convertirse en una especie de registro doctrinal privado, donde se repetían conceptos como purezau y spirituau, preservación del orden sagrado, y corrección de desviaciones, lo que revelaba una evolución ideológica hacia el dogmatismo extremo. Uno de los volúmenes, fechado en la primavera de 1987, contenía anotaciones más personales, incluyendo referencias veladas a una pareja joven cuyo vínculo contaminaba la armonía divina, y que había ignorado advertencias necesarias. Frases que, aunque ambiguas, parecían aludir a un conflicto interno que el pastor jamás compartió públicamente, pero que lo consumía desde adentro. Borg solicitó entrevistar nuevamente a Clara Blom, la vecina que había declarado haber visto el Saab azul en el terreno de Engman años atrás. Y durante la conversación, al repasar viejos recuerdos, Clara mencionó algo que hasta entonces
no había considerado importante la mañana de la desaparición. Vio desde su ventana a una pareja que se aproximaba al portón de la casa del pastor, y aunque no pudo distinguir con certeza los rostros, recordaba que el hombre vestía una chaqueta oscura, muy similar a la que Eric solía usar en invierno. Detalle que, en su momento, no le generó inquietud porque era común ver a miembros de la comunidad visitar al pastor sin previo aviso a Nessa. Imagen fugaz, ignorada durante años, adquiría ahora el peso de una evidencia no dicha, una pieza que encajaba en un puzzle cuidadosamente oculto por el tiempo y la conveniencia colectiva. Para Borg, el cambio de conducta del pastor, las anotaciones con lenguaje moralizante y la declaración de la vecina constituían una línea coherente de acontecimientos que sugería que el vínculo entre Engman y los Falk no había sido accidental ni superficial, sino parte de una tensión más profunda, alimentada por creencias inflexibles, que habían llevado a decisiones irreversibles, tomadas en el silencio de una casa, que, hasta entonces, se consideraba sagrada. Durante el segundo registro en la propiedad, D. Lars Engman, los investigadores encontraron bajo una tabla suelta del piso del granero, una caja metálica de bordes oxidados, cerrada con una cinta adhesiva descolorida por el tiempo, que contenía una serie de objetos personales cuidadosamente ordenados, varias cartas, un pequeño puñado de fotografías impresas en papel mate, un par de cintas de cassette etiquetadas con fechas específicas de 1987, and Documento, manuscrito firmado por Eric Falk, que a simple vista parecía una carta enviada o dejada al pastor unos días antes de su desaparición, en la que se leía una súplica serena pero firme que no interfiriera más en asuntos que no le correspondían, especialmente en decisiones de pareja que, según Eric, no requerían bendición ajena ni aprobación externa, dejando entrever un conflicto previo, cuya existencia jamás había sido documentada. Las fotografías mostraban a los Falk en momentos cotidianos, aparentemente tomados por alguien cercano, en un contexto que no parecía amenazante, pero cuya presencia en la caja y dentro de la casa del pastor implicaba un grado de observación, silenciosa, tal vez prolongada, que nadie había notado ni denunciado, y que sugería un interés más allá de lo espiritual. Uno de los cassettes, reproducido en una grabadora antigua recuperada del archivo, contenía fragmentos de sermones pronunciados en voz baja, nunca escuchados públicamente, en los que Engman se refería a la decadencia moral de ciertos vínculos y al peligro de las alianzas contaminadas por la sangre extranjera. Expresiones que, aunque abstractas, coincidían con comentarios indirectos registrados por testigos entrevistados años después, quienes recordaban vagamente que Linnea Falk, nacida en otra región y criada fuera de los círculos luteranos más tradicionales, nunca fue del todo aceptada por algunos miembros de la comunidad más conservadora. Al revisar el testamento del pastor, archivado en el registro municipal, se descubrió un pasaje donde él mismo se definía como el último custodio de la raíz moral de su linaje, una frase ambigua que adquiría un peso inquietante al ser leída en el contexto de las recientes revelaciones, como si se viera a sí mismo con un deber superior, guiado por convicciones que, bajo su propia lógica, justificaban límites que otros jamás habrían contemplado. Las pruebas seguían sin ser concluyentes en términos judiciales. Por o para Borg, cada nuevo dato reconstruía un entramado de creencias rígidas, juicios silenciosos y decisiones tomadas bajo la influencia de un aislamiento ideológico profundo, en el que el pastor no parecía haber actuado con impulsividad, sino desde una planificación sostenida, orientada por una visión del mundo en la que ciertos actos eran percibidos como correctivos más que como transgresiones. Siguiendo una corazonada, Borg solicitó una revisión exhaustiva del bosque situado detrás de la antigua vivienda, un terreno espeso y poco transitado, que el propio Engman solía recorrer a diario según los vecinos, bajo el pretexto de oración y contemplación, pero al que, tras su muerte, nadie volvió a entrar. Fue entonces cuando uno de los agentes detectó una irregularidad en la vegetación, cerca de una pendiente cubierta por hojarasca y raíces, donde una trampilla semienterrada conducía a lo que parecía un antiguo sótano subterráneo de estructura rudimentaria, sin ventilación ni señalización, donde al iluminar con linternas
se distinguieron objetos deteriorados por la humedad, fragmentos de tila, una pulsera metálica oxidada, restos de cuadernos escolares y un zapato de mujer con la suela parcialmente intacta. Elementos que, tras ser examinados, fueron reconocidos por familiares de Linnea como pertenecientes a ella, marcando el primer vínculo físico irrefutable entre los desaparecidos y el entorno directo del pastor. Una revelación que transformaba la investigación en algo más que una búsqueda de respuestas, en una confrontación con lo que había sido deliberadamente escondido. Mientras el equipo forense analizaba los objetos hallados en el sótano, el detective Niels Borg amplió la línea investigativa hacia los archivos históricos de la comunidad, centrándose especialmente en registros que pudieran arrojar luz sobre la figura de Lars Engman antes de su etapa pastoral en Dalborg, descubriendo que, aunque su nombre figuraba en seminarios y publicaciones teológicas, también existían referencias indirectas a episodios de conflicto doctrinal en otros destinos, donde su rigidez había generado tensiones con feligreses y líderes eclesiásticos, lo que explicaba en parte su traslado definitivo a una parroquia alejada como Dalborg, donde su influencia podía crecer sin fricciones visibles, permitiéndole establecer una estructura de autoridad que durante años nadie se atrevió a cuestionar. En ese contexto, los diarios personales del pastor se volvieron piezas clave para entender la transformación interna que se había consolidado tras la desaparición de los Faulk, especialmente uno de los cuadernos fechado entre julio y diciembre de 1987, en el que Engman escribía con frecuencia y sin filtros, describiendo visiones morales del mundo, divididas entre los que obedecen y los que contaminan, enunciando una lógica donde el pecado no era solo un acto, sino una amenaza estructural para la integridad del colectivo, y donde él mismo se reconocía como depositario de una misión superior, convencido de que las desviaciones debían ser corregidas antes de que tomaran raíces. El lenguaje de esos textos no transmitía culpa ni duda, sino determinación serena, casi mística, como si cada pensamiento estuviese orientado a justificar silenciosamente lo que nunca se atrevió a decir en voz alta, mientras el pueblo, ajeno o indiferente, seguía confiando en sus sermones, sin notar los cambios paulatinos que lo alejaban de la compasión pastoral y lo sumergían en una visión cerrada, exenta de matices. En paralelo, Borg descubrió que en las actas de la Iglesia había constancia de tensiones entre Engman y otras familias del pueblo, especialmente con aquellas que no seguían al pie de la letra ciertas tradiciones o que provenían de entornos distintos, situaciones que el pastor había clasificado como infiltraciones del exterior, términos que en su momento no causaron alarma por tratarse de notas privadas, pero que ahora, en retrospectiva, dibujaban un patrón de exclusión sistemática, basado en criterios que escapaban al control institucional. A medida que emergía esta imagen de un líder atrapado en su propia doctrina, Clara Blom añadió otro recuerdo en una noche del otoño de 1987. Vio al pastor salir de su casa con una pala al hombro y un saco de lona alargado, dirigiéndose hacia el bosque, gesto que en su momento asoció a tareas de jardinería o retiro personal, pero que hoy, en el nuevo contexto, adquiría un peso inquietante. Esa escena, unida al hecho de que el granero fue clausurado repentinamente ese mismo año, bajo la excusa de reparaciones urgentes, construía un relato donde cada decisión, cada omisión, cada mirada hacia otro lado, había contribuido al ocultamiento prolongado de una verdad que nadie quiso enfrentar. Al día siguiente, Borg ordenó continuar las excavaciones en el sótano, con herramientas más precisas y personal especializado, consciente de que lo que se buscaba no era solo una respuesta, sino la posibilidad de restaurar, aunque fuera parcialmente, la dignidad arrebatada a través de años de silencio ritualizado. Las excavaciones retomadas en el sótano avanzaron con lentitud metódica bajo la supervisión directa del detective Niels Borg, quien insistió en aplicar un protocolo arqueológico más que policial, convencido de que cada fragmento removido podía contener no solo evidencia material, sino también indicios del relato que durante años se había negado a ser contado, y que ahora emergía con la persistencia del tiempo acumulado, a 1,5 metros de profundidad, entre capas de tierra compacta y raíces entrelazadas. Los técnicos hallaron una superficie plástica sintética
recubierta de hojas descompuestas, bajo la cual se distinguieron 2 volúmenes envueltos de forma individual, con señales de haber estado enterrados durante largo tiempo, protegidos de forma rudimentaria pero deliberada, sin marcas evidentes de violencia visible, sin señales explícitas de lo que había ocurrido, pero con una disposición que hablaba de una intención clara de ocultamiento, no impulsiva ni improvisada, sino pensada en términos de permanencia y silencio. Los forenses actuaron con extremo cuidado, registrando cada centímetro, documentando cada textura, mientras en la superficie el ambiente era denso, atravesado por la tensión contenida de los vecinos congregados a distancia, que comenzaban a entender que aquello no era una especulación, sino una conclusión tangible, una grieta en la historia colectiva, que ya no podía ser ignorada. Las muestras fueron trasladadas discretamente al Instituto Médico Legal de Karlstad, donde tras análisis odontológicos, se confirmó la identidad de los restos como pertenecientes a Erik y Linnea Falk, una verificación que no requirió exposición pública, pero que fue suficiente para cerrar oficialmente el capítulo de su desaparición e iniciar otro mucho más complejo, el del reconocimiento implícito de lo que había sucedido, sin que nadie lo dijera en voz alta. Las causas exactas de la muerte no fueron divulgadas con detalles. Solo se informó que no hubo señales de armas de fuego ni heridas perforantes, pero sí indicadores compatibles con una acción contundente y simultánea, lo cual sugería un «décimas rápido», concentrado en un mismo momento temporal, probablemente coincidente con las últimas horas en que fueron vistos. Para el detective Borg, la ausencia de rastros defensivos o desplazamientos alrededor de la zona reforzaba la hipótesis de que los Falk no llegaron allí por decisión propia, y que el entorno del pastor, con su aislamiento natural y su control del espacio, ofrecía las condiciones necesarias para que algo irreversible ocurriera sin dejar huella inmediata. A nivel institucional, la Fiscalía emitió un comunicado sobrio, en el que reconocía que, pese al fallecimiento del principal sospechoso años atrás, la responsabilidad moral y simbólica recaía sobre él por los elementos acumulados, dejando abierta una reflexión pública sobre la confianza ciega en figuras de autoridad y los mecanismos de silencio que se instauran cuando el poder se disfraza de guía espiritual. En Dalborg, la reacción fue un colapso de certezas. El hombre que durante años había sido símbolo de orden y consuelo, era ahora el epicentro de una verdad insoportable, y aunque ya no estaba vivo para responder, el eco de sus decisiones se volvió imborrable. La iglesia quedó vacía, la comunidad suspendida en una especie de duelo sin ritual, y la memoria de Erik y Linnea, largamente reducida a una incógnita, comenzó a ser reconstruida como un símbolo de todo aquello que la obediencia ciega y el miedo al conflicto pueden permitir cuando se combinan bajo el peso del dogma y el prestigio mal entendido. La noticia sobre la identificación de los restos de Erik y Linnea Falk se propagó con rapidez a través de los medios regionales y en cuestión de días alcanzó la atención nacional, desencadenando una cobertura mediática que colocó al pequeño pueblo de Dalborg en el centro de una conversación incómoda sobre los límites del respeto, la fe y el silencio institucionalizado. Mientras titulares hablaban de un asesino en el púlpito y de la doble vida de un guía espiritual, marcando con esas frases una narrativa pública que para muchos habitantes resultaba difícil de asimilar, no tanto por el hecho de la tragedia en sí, sino porque implicaba aceptar que durante más de una década convivieron con señales que eligieron ignorar o minimizar por comodidad, por miedo o por costumbre. En los días siguientes, la iglesia local fue clausurada por las autoridades eclesiásticas sin ceremonia previa, y el inmueble quedó cercado por una cinta amarilla, que no solo advertía una investigación cerrada, sino también la necesidad de repensar el rol de figuras históricas en la vida cotidiana, especialmente cuando éstas operan sin contrapesos reales ni cuestionamientos estructurales. La comunidad, dividida entre quienes veían a Lars Engman como un monstruo oculto y quienes aún lo recordaban con afecto genuino, entró en un estado de introspección tensa, con calles más silenciosas, saludos más breves y una desconfianza generalizada que desbordó lo religioso para volverse social, afectando relaciones vecinales
dinámicas familiares y el sentido de pertenencia compartida. Algunos, como Clara Blom, que colaboró activamente con la investigación, comenzaron a recibir mensajes anónimos con reproches implícitos, acusaciones de traición y afirmaciones defensivas que sostenían que ciertas cosas era mejor dejarlas. Una frase que se repitió en más de una conversación privada y que revelaba el nivel de resistencia que puede generar la verdad cuando amenaza la cohesión de una identidad colectiva forjada en torno a una figura simbólica. Al mismo tiempo, otros vecinos, especialmente jóvenes y personas ajenas a los círculos más tradicionales, expresaron gratitud hacia quienes habían sostenido el relato aun cuando era incómodo, reconociendo en esa revelación un acto de justicia, no solo hacia los Faulk, sino hacia las futuras generaciones que merecían una historia completa. Incluso si dolía, la administración municipal organizó una reunión extraordinaria en la que se acordó desprogramar todas las actividades asociadas a la parroquia, retirar fotografías del pastor de los archivos públicos y eliminar menciones suyas de los eventos conmemorativos. Una decisión que, si bien fue tomada con discreción, generó incomodidad entre quienes preferían preservar al menos parte del legado pastoral desligado de los hechos descubiertos. La escuela local suspendió temporalmente las clases de historia regional, a la espera de una reformulación del material pedagógico que permitiera abordar el tema sin generar polarización, mientras que en redes sociales comenzaron a circular mensajes bajo el lema Dauborgi, merece saber, iniciando un proceso espontáneo de memoria colectiva que ponía en duda los relatos heredados y reclamaba nuevos marcos de interpretación. El sótano donde se encontraron los cuerpos fue sellado con hormigón armado por orden del fiscal provincial Nutantu, como castigo simbólico, sino como forma de garantizar que ese lugar, alguna vez cubierto por el respeto ritual, no volviera a ser usado como refugio del olvido, convirtiéndose en una herida sellada físicamente, pero abierta en la conciencia de todos los que durante años eligieron mirar hacia otro lado. Tras el cierre oficial del caso Faulk y la clausura definitiva, comenzaron a surgir interrogantes que ya no apuntaban al qué, sino al cómo y al por qué nadie actuó cuando aún era posible prevenir el desenlace. Preguntas que no buscaban culpables individuales, sino una comprensión más profunda de las dinámicas colectivas que permitieron que un suceso de tal magnitud pasara desapercibido durante 16 años, sin que nadie alzara la voz, con la suficiente insistencia como para cambiar el rumbo, revelando una trama silenciosa de aceptación tácita, de confianza depositada en la figura del pastor más allá de la lógica y la evidencia, una especie de rendición voluntaria al poder simbólico que representaba. Los investigadores sociales que acudieron al pueblo para analizar el impacto de lo sucedido coincidieron en señalar que la figura de Lars Engman había funcionado como un eje estructural, no solo espiritual sino también identitario, un punto de referencia tan profundamente arraigado en la conciencia colectiva que cualquier desviación respecto a su imagen se percibía como una amenaza existencial, lo que explicaba la dificultad de aceptar los primeros indicios, el rechazo inicial a los testimonios de Clara Blom, el silencio de quienes sospechaban y la persistente resistencia a reabrir el caso, incluso cuando los hechos comenzaban a encajar. En los diarios personales del pastor, nunca se hallaron expresiones de remordimiento ni rastros de vacilación moral, sino una convicción constante en que sus acciones, fueran cuales fueran, respondían a una necesidad superior, una lógica propia que lo posicionaba como guardián de una comunidad idealizada, libre de lo que él definía como impurezas doctrinales o desviaciones familiares, lo que reforzaba la idea de que no hubo impulso ni descontrol, sino una secuencia razonada, dentro de una estructura de pensamiento cerrado. Este tipo de convicción, según explicaron expertos en psicología de la religión, puede volverse extremadamente peligrosa cuando se combina con el aislamiento, el respeto ciego y la ausencia de mecanismos que permitan cuestionar abiertamente al líder sin que eso suponga una fractura social. En Dalborg, esa fractura había ocurrido de manera diferida, como una fisura invisible que se fue ensanchando en la memoria de quienes, por años, prefirieron guardar silencio ante actitudes extrañas,
restricciones inesperadas o decisiones arbitrarias disfrazadas de disciplina religiosa. El rol de las instituciones también quedó bajo escrutinio, ya que durante décadas ninguna autoridad eclesiástica externa auditó el funcionamiento interno de la parroquia, ni se preocupó por la creciente desconexión entre Engman y sus pares. Una desconexión que ahora parecía ser menos una consecuencia del entorno y más una estrategia para mantener control total sin interferencia. Incluso la prensa local, que en los años 80 reportaba eventos comunitarios con regularidad, nunca cuestionó la figura del pastor, y en los pocos artículos donde se mencionaban cambios en su conducta, lo hacían desde una narrativa de respeto, justificando sus ausencias como necesidades espirituales o etapas de retiro voluntario, lo que contribuía a reforzar su aura de autoridad incuestionable. El caso Falk dejó al descubierto una verdad incómoda, aunque el mal no siempre se presenta como ruptura violenta, sino que puede instalarse suavemente en los márgenes de la normalidad, aprovechando la estructura misma del respeto social, la necesidad humana de creer en figuras estables, y la tendencia general a no ver lo que resulta demasiado doloroso de aceptar. Un año después del cierre del caso, la iglesia de Dalborg fue desmantelada en silencio, sin misas finales ni despedidas públicas, como si su presencia física se hubiese vuelto incompatible con la memoria que albergaba, y en su lugar se levantó un pequeño parque sin placas ni inscripciones. Solo un espacio abierto con bancos de madera, árboles jóvenes y caminos de grava que buscaban transformar el peso del pasado en un gesto de reconciliación con el presente, aunque ninguno de los habitantes del pueblo parecía utilizarlo con frecuencia, y quienes lo hacían evitaban sentarse cerca del centro, como si aún quedara algo no resuelto bajo la tierra. A pesar de la intención simbólica de ese nuevo paisaje, la memoria persistía de formas discretas una vez al año. El mismo día en que se anunció oficialmente la identificación de los cuerpos, aparecían flores frescas junto a un olmo, siempre sin tarjeta, sin firma, sin explicación, y aunque algunos suponían que provenían de familiares de los Falk, otros creían que podían ser depositadas por personas que durante años guardaron silencio y que ahora, sin saber cómo enfrentar esa culpa, optaban por un acto mudo de reparación. Clara Blom, la vecina que desde el principio había hablado con los investigadores, abandonó Dalborg pocos meses después de que concluyera la investigación, vendió su casa por debajo de su valor real y se trasladó a otra provincia sin dejar dirección, luego de recibir varios mensajes ambiguos que no amenazaban de forma directa, pero que dejaban entrever que su rol en el caso no había sido bien recibido por todos, sobre todo por quienes, aun sabiendo parte de la verdad, consideraban que lo ocurrido debía quedar en el ámbito del misterio y no convertirse en un escándalo público. El detective Niels Borg, por su parte, regresó a su ciudad tras cerrar los informes finales, rechazó entrevistas con la prensa y evitó futuras asignaciones vinculadas a comunidades religiosas, una decisión que nunca justificó de forma oficial, pero que, según sus colegas, respondía a un desgaste emocional profundo, una marca invisible que le impidió volver a mirar la estructura de autoridad con los mismos ojos, y que lo llevó a trabajar exclusivamente en análisis de archivo y revisión de casos antiguos donde el contacto directo con testigos fuera mínimo. Los archivos del caso Falk fueron conservados en una unidad especial del Archivo Judicial de V.R.M. accesible solo por orden directa de un magistrado, no por contener secretos de Estado, sino por respeto a la sensibilidad que aún generaban, ya que cada documento, cada fotografía, cada nota escrita a mano por Engman o por los familiares de las víctimas, tenía el peso simbólico de una historia que cambió para siempre la manera en que se percibía la moral, la fe y la obediencia, en contextos cerrados. En Dalborg, la vida continuó con lentitud, marcada por una demografía envejecida, comercios que cerraban temprano y un calendario social reducido a lo estrictamente necesario, mientras la casa del pastor, intacta desde su muerte, fue finalmente demolida por decisión del ayuntamiento luego de múltiples quejas vecinales, y en su lugar no se construyó nada, quedando el terreno baldío, cubierto de maleza, como una página que nadie quería reescribir, pero que tampoco se atrevía a leer. En voz alta, el verdadero final del caso Falk nunca llegó a formularse
en términos definitivos, porque más allá del hallazgo, del cierre legal y de la demolición de los espacios que sirvieron como escenario, lo que permanecía sin resolución era la raíz profunda de una tragedia que no se había gestado de la noche a la mañana, sino que había crecido lentamente, alimentada por la costumbre de confiar sin cuestionar, por la inercia de asumir que el silencio es menos peligroso que el conflicto, y por la necesidad colectiva de mantener intacto el relato de una comunidad ordenada, incluso cuando los márgenes de esa narrativa comenzaban a desdibujarse con señales evidentes de algo que, cada persona que en algún momento vio un gesto extraño, una puerta cerrada, en un momento inusual, una mirada esquiva, o una excusa mal formulada, y optó por no preguntar, formó parte involuntaria de la estructura que permitió que lo imposible ocurriera sin interrupción. Y esa complicidad pasiva, más que la acción directa, fue lo que otorgó a la historia su dimensión más inquietante, porque revelaba que el peligro no reside solo en quien actúa, sino también en quienes callan, por conveniencia, por miedo o por simple resignación. La justicia, en este caso, no tuvo rostros en el banquillo, ni culpables que pudieran defenderse o negar los hechos. Y eso obligó a todos, víctimas, autoridades y vecinos, a enfrentarse a una memoria sin responsables vivos, lo cual, lejos de aliviar el peso de lo ocurrido, lo intensificó, porque no había posibilidad de reparación concreta, ni de redención visible, solo una historia que debía ser contada y asumida para evitar su repetición. En ese sentido, el legado de lo ocurrido en Dalborg no se convirtió en una advertencia aislada, sino en un caso de estudio para sociólogos, periodistas y psicólogos, que comenzaron a citarlo como ejemplo paradigmático de cómo el poder puede camuflarse bajo la apariencia de virtud, y cómo la obediencia no siempre es una muestra de fe, sino a veces una forma de renunciar a la responsabilidad individual. La figura de Lars Engman quedó excluida de todos los registros oficiales de la diócesis, pero su nombre persistía en las conversaciones, a media voz, en las historias que los ancianos contaban con reservas y en los silencios que los más jóvenes heredaban, sin comprender del todo, como si su presencia aún flotara en los lugares que había frecuentado, no como espectro, sino como símbolo de todo aquello que se había evitado ver hasta que fue demasiado tarde. El caso Falk, al final, no fue solo una desaparición resuelta, ni un crimen oculto durante años, fue la revelación dolorosa de que incluso los entornos más aparentemente seguros pueden contener grietas invisibles, y que la bondad, percibida, no siempre resiste el escrutinio honesto de los hechos. En Dalborg, ya no hay celebraciones comunitarias como antes, no se imprimen boletines parroquiales, ni se realizan actividades en el parque construido sobre las ruinas de la iglesia, y aunque el pueblo sigue en pie, su atmósfera es otra más cautelosa, más introspectiva, como si cada decisión cotidiana pasara ahora por un filtro de duda necesario. Esta historia, por tanto, no terminó en el descubrimiento del sótano, ni en el informe forense, porque su verdadero desenlace está en cada persona que al escucharla decide no volver a callar frente a lo que incomoda, comprendiendo que el mal no siempre grita, a veces susurra con voz amable y rostro familiar. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras, y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted, o alguien cercano, se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.